Bueno, Padre, te damos gracias por la bendición de hacer parte de tu familia. Señor, que nunca demos por sentado que estar aquí es algo que es natural o que realmente no lo hemos ganado o que realmente, Señor, es porque hemos sido muy buenos o muy inteligentes, sino recuérdanos cada vez que ser parte de tu familia es una gracia tuya, que poder ser llamados pueblo de Dios es un regalo extraordinario que solamente viene por gracia y por medio de la fe que tú nos has dado para venir a tu Hijo a clamar salvación y restauración de nuestra vida. Así que te agradecemos por unirnos a tu familia de fe. Gracias por traernos a un lugar tan bien bueno, Señor, a una buena casa donde somos amados, donde estos hermanos son cuidados y sean desafiados a ser más como Jesús. Gracias por eso, Señor, por traerles a un buen puerto. Pedimos que nos bendigas con tu palabra, que me ayudes y nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros en esta jornada. Bendícenos en tu palabra, que el Espíritu Santo sea guiándonos a Cristo a través de la palabra. Esa es nuestra oración, Señor, nuestro deseo y nuestra oración, Señor, esta mañana. Y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a hablar de planes y vamos a hablar de cómo hacer planes. No sé aquí, pero en Colombia decimos la expresión que noviembre no existe. Porque al llegar noviembre, realmente noviembre es un pequeño diciembre. Usted va a los centros comerciales, a los moles y usted encuentra decoración de Navidad, todas las tiendas ya decoradas, ya empieza a salir la ropa, ¿cierto? El traje de Papá Noel y todas las cosas que a veces uno le hacen poner, el gorrito y demás. Las casas también ya se empiezan a organizar y a decorar para la llegada de esta época. Así que estamos en una época ya en que finalmente estamos acercándonos al fin del año y todos deseamos que sea ya diciembre, porque es una época donde nos encontramos con familia que no hemos visto, viajamos, paramos y cesamos actividades en universidad, colegios, demás. Así que estamos en esa temporada y regularmente, no sé aquí, pero en Colombia, durante la temporada de final de año nosotros hacemos algo que es empezar a desarrollar planes para el siguiente año. ¿Tiene eso aquí? ¿Ustedes a final de año hacen planes de lo que viene y de lo que se proyectan para el siguiente año? Ok, así que ya estamos entrando en esa época donde uno empieza a hacer esos planes que regularmente uno dice, por ejemplo, cosas como: este año voy a bajar 10 libras, este año sí las voy a bajar, o este año no voy a faltar al gimnasio, o este año sí voy a emprender ese negocio, este año sí me caso. En Colombia tenemos un comercial, no sé si lo pueden entender, pero la analogía es una sabra con la que se limpian las ollas. Sí, tienen aquí como un implemento con el que se limpian las ollas, las vajillas, ¿cómo le llaman? Fibra, una fibra. Y parte del comercial decía que no seas como la fibra Bombril que dura toda la vida. Esa es la marca de la fibra. Y muchos de nosotros que han durado en noviazgos larguísimos dicen: este año sí me caso. Después de 6 años de noviazgo, este será el año de casarse. Y hacemos planes, planes y planes. Pero no sé a ustedes, pero a muchos de nosotros esos planes muchas veces no salen como queremos. ¿Es verdad? ¿Hay alguien aquí a que todo lo que ha planeado y todo lo que se ha propuesto en un año para el siguiente lo ha logrado? ¿Hay alguien? No. Todos en algún momento hemos probado el amargo sabor del fracaso, de algo que en un sentido queríamos emprender, alcanzar, soñar y no lo hemos hecho. Y es que esa habilidad de planear cosas, de querer cosas, la aprendemos desde muy pequeños. Desde muy niños nos enseñan a soñar. Y déjame iniciar con esta pregunta, y como harían en una iglesia pente, sé que ustedes no lo son, pero permítanme hacerlo esta mañana. ¿Qué querías ser cuando grande? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿qué querías ser cuando fueras grande? Todos tenemos sueños de niños. Queríamos ser un bombero, un astronauta, alguien me dijo en el segundo servicio una bailarina de folclore, no sé. ¿Qué querías ser cuando grande? Y sé que a algunos les va a costar mucho porque van a tener que regresar mucho tiempo atrás, pero hágale esfuerzo, hágale esfuerzo. ¿Qué soñabas, qué querías cuando eras niño y decías: cuando yo sea grande voy a ser? ¿Lo tienen? Denme ideas. Maestra, muy bien. Físico, matemático, nuclear. Dios mío. Ok. Ingeniero de robótica, muy bien. A ver, ustedes están muy espirituales, muy intelectuales. ¿Alguien quería ser futbolista? ¿O estaba yo solo? Ok, en mi país es muy común que queramos ser futbolistas cuando niños. Nacemos con una pelota y jugamos con una pelota toda la vida, ese es el juego favorito.
Y nosotros en mi generación queríamos ser como el pibe Valderrama. ¿Lo han conocido? ¿Lo logran recordar? Sí, un güerito así crespo con muchos rizos en su cabello. O como Reneyita. ¿Sí? Ok, esos eran nuestros referentes de jugadores y queríamos ser como ellos. Tal vez muchos de ustedes soñaron ser algún día como Luis García. ¿Sí? O como algunos más atrás, como el que jugó en el Real Madrid, Hugo Sánchez. O tal vez más reciente como el Matador Hernández. O como Campos. Y soñábamos y nos creíamos y nos poníamos la misma ropa. Y aun cuando jugábamos ahí en nuestro barrio, en nuestros lugares, decíamos yo soy tal, y nos poníamos los nombres. Aún en mi país marcábamos las camisetas, las t-shirts como blancas, las marcábamos y poníamos el apellido del jugador que nos gustaba y nos la poníamos y jugábamos. Pero ¿cuántos Campos hay aquí? ¿Cuántos Luis Hernández hay aquí? ¿Cuántos Cuauhtémoc Blanco? Estoy tratando de recordar jugadores mexicanos. Muy pocos, ¿verdad? ¿Cuántos Chicharitos hay aquí? Algunos dicen, no, pues yo juego hasta mejor que él, pero no me vieron, no tuve la suerte que él. No nos hagamos bromas en esto. Realmente muchos de nosotros no llegamos a ser lo que queríamos ser. Y eso lo hemos probado desde nuestra niñez. No todo lo que hemos planeado y lo que hemos querido lo hemos logrado. Así que vivimos en medio de esa realidad y me temo que esa tendencia que tenemos a soñar y a hacer planes, que es algo que nos humaniza, que nos hace humanos a nosotros, es algo que también a veces produce mucha decepción y mucha frustración. Y es posible, y me temo que sea así, que esta tarde hay entre nosotros gente con su mundo vuelto pedazos, que dices, ¿qué me vas a hablar a mí de planes? ¿Qué me vas a hablar a mí de planes cuando todo lo que yo he hecho pareciera que Dios lo único que sabe decirme es no, 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 no? Y cualquier cosa que yo emprendo es como que a la inversa. Como que yo no sé si es que Dios no me logra entender bien o si es que yo debo orar al revés, pedir lo contrario para que venga lo otro. Y tal vez tú puedas estar estando en esa silla sentado, pensando eso, viviendo eso. Personas que están en medio de crisis y que entienden que nada les sale como ellos han querido. Tal vez usted es uno que diga, pues mira, ¿sabes qué? A mí no todo me ha ido tan mal. A mí algunos planes sí me ha ido bien, cosas que me he propuesto han avanzado, y bueno, también puedo reconocer que he probado el sabor amargo del fracaso, pero sin embargo hay cosas que han salido bien. Pero tal vez hay otro grupo de personas que pueden estar aquí pensando que ellos son muy buenos en hacer planes y que como se han aplicado a cumplir al pie de la letra lo que se han propuesto y como han sido muy disciplinados, entonces gracias a eso ellos han logrado ser las personas que son hoy, exitosas, hombres y mujeres de negocio, teniendo un lindo matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quisiera esta mañana decirte que si tú estás en ese último grupo, pues quiero que Dios te ubique, porque no es gracias a tu plan y a tu disciplina que Dios te ha bendecido. Si estás en el segundo grupo, que sigas aprendiendo cómo hacer planes de acuerdo al propósito de Dios. Y si estás en el primero, que hoy cobres esperanza de que hay un sí grandioso que Dios te va a dar en Cristo y que Dios tiene un plan perfecto y Él cumplirá su propósito en ti. Así que lo que quisiera hacer esta mañana es que hablemos de planes bajo la perspectiva de que nosotros debemos proyectar y planear. Muchos escondemos nuestra desidia de no planear en el tema de pues si Dios hace lo que quiere, ¿yo para qué planeo? Yo quisiera llevarte a entender a través de la sabiduría del libro de Proverbios que es bueno planear y que Dios nos invita a hacer planes. Pero además de eso quisiera llevarte a considerar que no solamente es bueno hacer planes, sino que cuando dejamos que esos planes estén en las manos del Señor, es la cosa más liberadora y más provechosa que podamos hacer. Así que teniendo eso en mente, por favor acompáñenme en su Biblia a Proverbios capítulo 16. Y entiendo que en esta casa nos ponemos de pie para leer la Biblia, así que cuando lo vaya ubicando, póngase de pie y leemos juntos. Proverbios 16. Y vamos a leer versos 1 al 9. Si necesita un bloque de búsqueda, tal vez haya alguien al lado que le pueda ayudar a ubicar el texto. Proverbios 16, versos 1 al 9. ¿Lo tenemos? Ok, yo leo el primero, usted es el segundo y así hasta el final. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua.
Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Bien, sé que el pastor Quique y creo que los otros pastores también lo hacen, que les da como un mapa de hacia dónde vamos en este sermón. Yo quisiera decirles básicamente dos cosas esta mañana y será nuestro mapa. Lo primero que quisiera hacer es llevarte a través de algunos proverbios en la Biblia, de la sabiduría del libro de Proverbios, a poder ver algunos consejos que nos provee el libro para hacer planes. Y a eso lo vamos a llamar un plan para hacer planes, es un acróstico. Vamos a saber 4 cosas, cada una empieza por esa letra P-L-A-N, para poder hacer planes de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vamos a ir primero allí. Lo curioso es que el libro de Proverbios son refranes que no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces empieza a leerlo y no tiene relación un proverbio con otro. Usted lee el verso 1 y luego dice el 2 y dice, pero pues estamos hablando en el 1. Y como que no hay relación. Bueno, son dichos coleccionados que básicamente tienen ese fin, decir varias cosas de diferentes maneras. Pero sí hay algunos proverbios que los podemos ver como este, en particular, que podemos ubicar un bloque de pensamiento, donde podemos ver que en esos 9 versículos hay una idea central. Y este es de los pocos casos que Proverbios nos da de eso. Así que hoy vamos a estar yendo a algunos proverbios diferentes, picando aquí, picando allá, porque esa es la naturaleza del libro de Proverbios, para ver el plan para hacer planes. Luego de eso, vamos a quedarnos en el último consejo para considerar 3 razones por las que es buenísimo dejar que Dios disponga de los planes. No hacer lo que queremos, sino dejar que Dios haga con nuestro plan lo que Él quiera. Porque muchas veces nos acercamos a la voluntad de Dios como por resignación. Pues ya está, pues que Dios haga lo que quiera. Y nos resignamos a que Él va a hacer su propósito. Pero yo quisiera llevarlos de la resignación al gozo y mostrarles por qué es bueno, porque es provechoso dejar que Dios disponga de nuestros planes. ¿Estamos listos? Ok, entonces vamos con el plan para hacer planes. Primero, prepara planes con la cabeza más que con la emoción. Acompáñeme en su Biblia, Proverbios 21:5. Si no tiene Biblia, va a aparecer en pantalla. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden ¿a dónde? A la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Aquí hay un contraste en este proverbio. En Proverbios, el proverbio es una literatura especial, literatura sapiencial llamamos. Y este proverbio es lo que llamaríamos un proverbio antitético. ¿Qué significa eso? Significa que hay 2 ideas, una contrasta con la otra, para comunicar algo de una manera muy vehemente. ¿Cuál es el contraste? Primero, los pensamientos del diligente versus el que se apresura alocadamente. Hay una persona que piensa con diligencia, es decir, piensa, repiensa, vuelve y piensa, con diligencia le da su mente a eso, pero hay otra que por el contrario se apresura alocadamente. Cualquier cosa que se le viene a la cabeza la hace. Lo que dice el proverbio es que al que piensa con diligencia, ¿qué le va a venir? Abundancia, mientras que el que hace las cosas alocadamente, pobreza. Por eso, mis hermanos, hay por lo menos 2 implicaciones en este texto. Primero, que no debes tomar decisiones guiado por tus emociones. No debes tomar decisiones guiado por tus emociones. Noten que no hago el contraste entre mente y corazón, porque el punto es que jamás podemos desligar el corazón de nuestras decisiones, porque somos seres uno solo. Así nos creó Dios, alma, mente y cuerpo, somos integrados, no puedo separarme. Pero lo que sí puedo es tener dominio propio sobre mis emociones. Así que el contraste está en no tomes decisiones basadas en las emociones que te lleven a hacer cosas alocadamente. El proverbio dice que si haces eso vas a terminar en la pobreza. Eso es lo que te dice el proverbista. NBI dice que los planes, nueva versión internacional, en ese mismo texto dice, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. La segunda implicación de este texto es que
no solo se trata de que pienses muy bien lo que vas a hacer, sino que lo hagas con mucho tiempo, y esa es como la implicación. Toma tiempo para lo que vas a hacer. ¿Sabías tú que el cerebro humano puede desarrollar por día 70,000 pensamientos? 70,000 pensamientos por día. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Sería una buena noticia o una mala noticia que Dios te permitiera llevar a cabo cada uno de esos 70,000 pensamientos que cruzan por tu cabeza al día? ¿Sería algo bueno o algo malo? ¿Recuerdan la película Sí, señor? Que se tradujo así al español, la de Jim Carrey. Ok, donde él decía, hágase esto, y lo hacía, y todo lo que quería lo podía hacer. ¿Cómo terminó la película? Dándose cuenta él que eso no era una buena idea, que realmente es mucho mejor dejar que Dios haga su trabajo y nosotros hacer el nuestro. Muchos de nosotros se nos pasan muchas ideas por la cabeza, pero la elaboración de un buen plan requiere tiempo. Alguien dijo por ahí que el que falla al planear, planea fracasar. El que falla al planear, planea fracasar. El punto, mis hermanos, es que un plan ejecutado apresuradamente puede condenar al fracaso una excelente idea. Quiero repetir eso. Un plan ejecutado antes de tiempo, alocadamente, puede condenar algo que en sus inicios sí fue una buena idea, una excelente idea, pero que porque se puso y se hizo antes de tiempo, alocadamente, la llevó al fracaso. Por eso el primer consejo para hacer un plan es: planifica, piensa, vuélvelo a pensar, prevé dificultades, proyecta planes alternos. No hagas todo lo que viene a tu mente así inmediatamente. Permite que esa idea madure en tu mente. Ese es el primer consejo de Proverbios para hacer planes. En segundo lugar, limita tus planes a lo que es justo. Ve conmigo ahí a Proverbios capítulo 12, verso 5. Y apunta, si quieres leerlo en casa, Proverbios 6, 16 al 18, no lo vamos a leer, pero lo puedes leer en casa. Proverbios 12, 5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Otra porción de la escritura diría: lo que piensa un hombre, tal es él. Y lo que el proverbio está diciendo es que si tus pensamientos son justos, tú eres y harás cosas de un justo. Pero si tus pensamientos, tus planes, tus ideas son basados en tu propio consejo, el consejo de un impío, lo que sea, será engaño, terminará en engaño. De tal manera que nosotros debemos no solamente hacer planes, sino que tenemos que pensar en la integridad de nuestros planes. ¿Me explico? No todo lo que pensamos nosotros o lo que planeamos es justo. No todo de lo que nosotros queremos hacer y entre comillas podemos hacer es lo que Dios quiere que hagamos. Muchos de nuestros planes pueden causar daños alternos, daños alrededor nuestro. Así que no podemos pretender que Dios bendiga un plan que no va conforme a su voluntad. No podemos pretender, y eso pasa mucho en consejería, el hombre viniendo: pastor, he tomado la decisión de darme una oportunidad con mi esposa. Este matrimonio va a cambiar. Ok, le pregunto yo: ¿y qué estás haciendo para eso? He empezado a orar para que Dios la cambie. Okay. Yo te tengo un mejor plan, siempre les digo. ¿Por qué no empezamos a orar para que Dios te cambie a ti? Porque en vez de estar viendo el polvo en el ojo de tu esposa, deberías poder ver tu propia viga. Y tal vez la voluntad de Dios para ti no es la santificación de tu esposa, sino tu propia santificación. La de ella vendrá y oraremos para que pase. Pero lo que Dios pide de ti es vuestra santificación, no la de otro. Así que muchos de nuestros planes están así. Esta es una historia, la que les voy a contar, una historia de la vida real. A ustedes les voy a causar algo de risa, pero fue real. Hay testimonio de eso. En nuestro país, me dicen en los primeros servicios que aquí no pasa eso. En nuestro país hay una zona del país que se caracteriza porque la gente quiere tener muchos hijos. Entonces hay familias de 6, de 8, de 12 hijos. Tenemos un miembro de nuestra iglesia que tiene 18 hermanos, para darles un ejemplo. En ese lugar, así como los generales usan estrellas para ver qué tan alto tienen la vara ellos no usan estrellas, usan hijos, para demostrar qué tan hombres, tan machitos son. En esta parte de nuestro país cuentan la historia de un hombre que no podía tener hijos.
Era infértil, no podía tener hijos. Y ya se imaginarán para este hombre lo que era eso, porque en un sentido en su cultura esto era, yo no soy hombre, si no te puedo tener hijos, no funciono para tener hijos, entonces mi hombría está muy por debajo. Y este hombre pues por supuesto no le había contado a nadie, porque contarle a las personas pues sería causa de bromas pesadas, de bullying y demás. Se quedó callado hasta que un día en medio de un sermón Dios le habló de rendición de cuentas. Escuchó a algún pastor mexicano llamado Quique que le habló de rendición de cuentas, y el hombre habló con su pastor. Y se acerca a su pastor diciéndole: pastor, esta es mi situación, yo por muchos años he intentado tener hijos, no he podido, nos hemos hecho chequeos médicos, mi esposa no tiene el problema soy yo. Hemos intentado de todo, pero nada funciona. Usted podría orar por mí porque yo tengo un deseo enorme de tener hijos. El pastor ora por él. El hombre regresa a los 5 meses, entra por la oficina del pastor dando gritos de júbilo, de alegría, diciendo: pastor, no se imagina lo que me ha pasado. Pastor, ¿qué te pasó? Pastor, mi esposa tiene 3 meses de embarazo. Pero sabe, pastor, Dios es poderoso, no solamente eso, sino que también las 3 vecinas con las que me acosté también están embarazadas. Historia de la vida real. Un hombre que llamaba a eso la bendición de Dios, a ese plan que él había tenido, la bendición de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, limitar nuestros planes a aquello que es la voluntad del Señor. No todo lo que nosotros queremos y pensamos, Dios lo va a bendecir. Así que limita tus planes a lo que es justo y a lo que glorifica a Dios. No pidas a tu pastor oraciones por planes que no le honran. Pastor, que pase esta mercancía, pastor, que no la vean. 3. Aprecia el consejo de otros sobre tus planes. Proverbios 20:18 dice así: los pensamientos con el consejo, ¿qué pasa? Se ordenan, y con dirección sabia, dice NBI, con estrategia se hace la guerra. Nosotros en Colombia decimos que no debemos enamorarnos de nuestras ideas. Nosotros, y particularmente los hombres, tendemos a enamorarnos de una idea y decimos en mi país: por donde metemos la cabeza, por ahí vamos. Y si cabe la cabeza, cabe todo el cuerpo. Y somos muy tercos. Y muchas veces, basados en nuestro orgullo, no se nos da mucho el pedir consejo. Y entonces pensamos que esta idea es extraordinaria y que nadie se le ha ocurrido jamás. Hay una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, es que Dios me ha rodeado con pastores, sé que esta iglesia también lo tiene, ancianos, que pueden darme consejo. Y hay noches, en esas noches que uno pasa desvelado, pensando y pensando y pensando, y llegan las 3 de la mañana y se te ocurre una idea que tienes que prender la luz, despertar a tu esposa y escribirla. Tú dices: esta idea, y me ha pasado, esta idea cambiará el destino de la iglesia en el mundo. Ninguna iglesia ni ningún pastor se le ha ocurrido esto. Esta idea cambiará la historia del evangelio en América Latina. Y tú te levantas y vas a tu reunión de ancianos. La nuestra es muy temprano en la mañana, 5:30 de la mañana, y vas allí y les llevas tu idea, y en 5 minutos ellos te convencen que lo que estabas pensando era una estupidez. En 5 minutos, a ti te costó toda la noche llegar allá, ellos en 5 minutos te hacen ver: por esto no hay recursos, no tenemos las personas, no es el tiempo, etcétera, 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 no va. Y tú dices: a pesar de ti y a pesar de tu orgullo, tienen razón. Dios nos ha dado la bendición de poder tener consejo a nuestro alrededor. Una segunda, una tercera opinión es muy valiosa antes de echar a rodar un plan. Siempre animo a la iglesia a pedir por lo menos 3 tipos de consejo. Cuando estás en una situación que no sabes qué hacer, tienes un plan, algo que quieres emprender y no sabes cómo, siempre animo a la iglesia a pedir 3 clases de consejos. Si te sirven, toma nota. Primero, si es un hombre, pregúntale a tu esposa. Por alguna razón Dios les ha dado a ellas un discernimiento extraordinario, y casi siempre, a pesar nuestro, tienen razón. Así que escucha más a tu esposa, escucha su consejo, escucha qué ella tiene para decir. Muchas veces nosotros pensamos que el liderazgo masculino y lo que Dios nos ha llamado implica que no vamos a pedir consejo. No, si ustedes leen la historia de Abraham, si ustedes ven la historia de Jacob, cuando él se va a ir de casa de Labán, le pregunta a sus 2 mujeres, en este caso: ¿qué debo hacer en esto? Así que pide consejo a tu esposa.
¿Qué piensas sobre esto? Estoy pensando en emprender esto, este nuevo negocio, esta nueva situación, el cambio de casa, etcétera. Pregúntale a tu esposa o en su defecto a tu esposo. 2, pregúntale a tu pastor. Pero el pastor, ¿qué sabe de negocios? Yo tengo 30 años de experiencia en esta rama. Tengo 30 años de experiencia en este tipo de negocios. ¿Qué tendrá para decirme el pastor que no vende ni fiado? Él puede que no conozca negocios, pero conoce esto. Tu líder, tu consejero, quien sea, tu pastor, conoce eso tal vez un poquito mejor que tú. Así que puede guiarte en la palabra de Dios para que veas cosas que tal vez en tu propia opinión no has visto. Y te puede guiar a ver lo que Dios dice acerca de tu plan y de lo que tú quieres emprender. Y en tercer lugar, busca consejo de alguien con mayor experiencia en esa área que tú. Entonces, si tú vas a emprender un negocio, no sé, venta de calcetines, y tú quieres montar una tienda de venta de calcetines, y resulta que en la iglesia o tú conoces a alguien que es el dueño de la, no sé, Calvin Klein o lo que sea, que es súper duro en tema de calcetines. ¿Por qué no te acercas y le preguntas, oye, yo quiero emprender este negocio, pero no tengo mucha idea, tengo una idea, creo que es muy buena, tengo el deseo, la energía, he orado a Dios, pero no sé cómo hacerle? ¿Tú podrías guiarme en cómo lo hiciste, en darme ideas, a dónde ir, dónde emprender, dónde no estar? Muchas veces esos son elementos que Dios nos ha dado, pero no lo hacemos basados en nuestro orgullo, porque no podemos pensar que hay alguien más que Dios le ha dado dones mayores a los nuestros, que le da una experiencia de la cual yo me puedo alimentar. Así que aprecia el consejo, y si quieres pensar en esas 3 clases de consejo, creo que te serían muy útil. Y finalmente, en nuestro plan para hacer planes, niégate a Dios. Ahora bien, esto puede sonar muy contradictorio porque me has dicho que haga todo esto para al final del cabo no hacer nada. Pues, a ver, me dices que prepare, que piense, que pregunte, que limite, que aprecie el consejo, que haga todas esas cosas para que al final me digas, no hagas nada, niégate a disponer de tus planes. No entiendo. Pero mis queridos hermanos, es tal vez el consejo más importante. Y yo quiero que me ayuden a ver un detalle del texto. Mira en Proverbios 16, lee por favor el verso 1 y el verso 9. ¿Lo tienes? ¿Lo leíste? ¿Ves que son muy parecidos? ¿Que son como ideas similares? Ok, esa es otra figura en la literatura hebrea. Se llama inclusión. ¿Qué es una inclusión? Es 2 ideas muy parecidas, una al comienzo y una al final, que encierran una perícopa, un pasaje, un párrafo, lo que sea. Aquí hay una inclusión. ¿Qué significa eso? Que lo que el autor está diciendo es que lo primero y lo último es la idea central, y en el centro nos va a dar cualquier cosa, consecuencias, razones, motivos, para que esto sea una verdad. Lo que yo creo que pasa en este texto, en Proverbios 16, 1 al 9, en esta inclusión, es que el autor nos va a proveer 3 razones por las que dejar que Dios disponga de nuestros planes es la mejor idea que podemos tener. 3 razones por las que hacer eso, dejar que el Señor les dirija los pasos, dejar que en Nueva Versión Internacional Dios disponga de nuestros planes, es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuáles son esas 3 razones? Te las voy a dar en un momento. Pero lo que quisiera animarte es, en medio de esto, nunca eches a rodar un plan confiando en el plan. Nunca eches a rodar un plan confiando en el plan. Y yo sé que esto suena anti pensamiento positivo, anti lo que tú quieras. Pero el punto es que nosotros no somos llamados a confiar en algo, sino en alguien. ¿Sí o no? Así que muchas veces nosotros tenemos más confianza en algo que en alguien. Nunca eches a rodar un plan confiando en el plan. Nunca eches a rodar un plan sin haberlo llevado al Señor. El punto es que hasta aquí hemos sido desafiados a planear, a hacer planes. El tema es que muchos de nosotros ya no queremos planear, porque como nos hemos visto frustrados por muchos planes que hemos hecho y ni funciona, ni para qué lo digo ya. Todos los años me dices que vas a ir al gimnasio y 4 kilos más este año. No lo digas más, hazlo. Ok, sin embargo todavía requieres hacer planes. El punto es que muchas veces disfrazamos nuestra desidia o nuestro desinterés en planear basados en la Biblia. Y decimos como, pues como Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, y le ponemos hasta versículo bíblico, entonces en conclusión, yo no voy a hacer planes.
que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Y eso suena muy evangélico, muy confiado, muy bueno. Pero creo, mis hermanos, y quiero mostrarles que esa conclusión es errada. ¿Por qué? Porque esa conclusión estima y más bien ignora que Dios no hace su voluntad, no hace solamente su voluntad por encima de la mía, sino que Dios en muchas ocasiones hace su voluntad a través de la mía. Quiero repetir eso. Dios no hace su voluntad solo por encima de la mía, sino que Dios muchas veces hace su voluntad a través de la mía. ¿Dónde dice eso en la Biblia, pastor? ¿Recuerda la historia de Esther? En la Biblia, el libro de Esther, hay un libro en la Biblia que se llama Esther. ¿Sí? Ok, el libro de Esther. ¿Sabías tú que en el libro de Esther no aparece la palabra Dios? Pero en el libro de Esther sí vemos cómo Dios bendice a una mujer que hace planes. Esta mujer se da cuenta de que su pueblo va a ser desaparecido de la tierra, que no va a quedar memoria del pueblo de Dios en la tierra, porque están bajo el cautiverio de un rey que recibe el consejo de uno de sus mejores hombres para destruir a este pueblo porque piensa que este pueblo les va a conquistar y bueno, ya lo que conocemos. Esta mujer escucha eso y traza un plan. Dice, y el plan de ella era así, algo como esto: yo me voy a ganar el corazón de ese hombre, me voy a hacer la mujer más regia de este reino, voy a ser la princesa que él cuando me vea no pueda decir otra cosa sino la quiero a ella. Y entonces hace ese plan, y cuando yo esté allá y me haya ganado su corazón, le voy a decir que no destruya mi pueblo. Ese es su plan. Y entonces ella lo prepara, aplica el plan, prepara ese plan. Pasa meses y meses entre cosas aromáticas, perfumes, no sé qué, y está todo en un proceso para que cuando llegue el día de presentarse al rey, ella sea la más linda y él no tenga otra cosa sino que aceptarla y recibirla como su princesa, como su reina. Ella hace eso, además de eso también entonces pide el consejo de alguien más, que es su tío, si no estoy mal, ¿cierto? Mardoqueo, ¿verdad? Y él le da su consejo, le dice, sí, está bien, mira, esto va a pasar, y ella recibe su consejo y básicamente le dice, vamos a hacer otra cosa, vamos a orar y vamos a disponer, vamos a negarnos a hacer esto si Dios no dice que sí. Así que vamos a orar a Dios para que el día en que yo me presente, si Dios quiere que esto sea así, entonces Dios me va a dar gracia delante del rey y él me va a hacer su reina y entonces va a hacer lo que yo le diga. Pero si Dios no lo va a hacer, pues que Dios se apiade de mí y de su pueblo. Y ella lo hace. Tiene un plan y Dios usa ese plan de ella para cumplir su plan, salvar a su pueblo en esta ocasión. ¿Quiere otro ejemplo? Piensa por ejemplo en el caso de Moisés también, cómo Nehemías tiene un plan de reconstrucción de la ciudad. Y Nehemías hace ese plan y lo traza. Nehemías ve que las murallas están destruidas, el pueblo está arruinado, y él, como dirían en buen mexicano, se agüita a razón de esto, se siente muy triste, el rey lo ve así, y a él se le ocurre una grandiosa idea, y le dice, pues mi rey, yo estoy así porque es que mi ciudad está así, está así, está así. Él busca a Dios, Dios le dice, pues, ¿qué hacemos? Y dice, yo quiero ir a reconstruir la ciudad, ese es el plan de él, yo quiero ir. Y Dios bendice ese plan, y no solamente hace que el rey le apruebe, sino hace que el rey le dé la madera, y le dé los empleados para ir a construir. Dios, mis queridos hermanos, no hace su voluntad necesariamente en contra de la nuestra, sino que Dios muchas veces usa nuestra voluntad para hacer la suya. En otras palabras, Dios quiere que yo sueñe y que yo planee, porque Dios suele usar mis planes y mis sueños para hacer su plan. Así que no está mal planear, porque tal vez lo que Dios quiere hacer es que a través de tu plan, Él va a cumplir el suyo. Pero quisiera de aquí en adelante en considerar el cuarto consejo del plan, y es que a pesar de que debes planear y que debes ser, diríamos en buen colombiano, juicioso, aplicado, disciplinado en eso, no debes echarlo a rodar, sino debes disponerlo en las manos del Señor. Dicen aquí, en Colombia somos un poquito más paganos, pero aquí dicen, el hombre propone y, en Colombia decimos, el hombre propone y la mujer dispone. Allá somos un poquito más paganos en eso. ¿Por qué? Porque básicamente, no sé aquí si todavía se usa así, pero se supone que somos los hombres los que hacemos las propuestas amorosas a las mujeres. ¿Todavía eso se ve aquí o no? ¿Sí? ¿Todavía las chicas esperan a que sea el chico el que vaya y las conquiste? En Colombia eso está cambiando y cada vez es más frecuente lo otro. La chica dice, ¿quieres ser mi novio? Pero hay esperanza en México entonces. Si todavía eso es aquí, nosotros aplicábamos mucho ese texto en ese contexto, ese refrán, el hombre propone, ella dispone. Y recuerdan esos momentos, a ver, evoquen esos momentos de conquista. De nuevo, sé que algunos tienen que ir mucho más atrás
y algunas cosas que voy a decir ni aplican, pero trata de recordar cómo fue que tú conquistaste a esa mujer, esos momentos de conquista. Tú te preparas, tú ese día en que vas a ir a decirle a ella que si quiere ser tu novia, te pones en la mejor ropa que tienes, te bañas como nunca, ¿cierto? Te afeitas si tienes barba, haces cualquier cosa, no usas tu perfume porque si eres un muchacho, no usas tu perfume porque tu perfume te lo compra tu mamá, así que oler a bebé, sino que tú usas el perfume de tu papá. Y vas a la habitación de tu papá y te pones el perfume, no la llevas en camión, sino que tú la llevas en el carro de tu papá si te lo presta, si tienes suerte, en Uber o en taxi. Tú la llevas, vas con ella y la llevas a cine, pero no a cine, tú la llevas a sala VIP. Ayer fui con mi esposa, VIP. Y tú le dices, ¿qué quieres pedir? ¿Cierto? Tú planeas todo eso en tu mente, todavía no lo has hecho. Todo eso está preparándose en tu mente. Voy a hacer esto, compro una flor, le dedico esta canción que sé que a ella le gusta, etcétera, etcétera. Pero antes de salir tú dices, necesito hacer algo más. Esta es mi primer conquista. En cambio, mi amigo Pablo, él ha tenido 18 novias. Algo debes saber de esto. Y tú vas y buscas a ese amigo y le pides el consejo. Oye, Pablo, mira, es que a mí me gusta Ana Catalina y Ana Catalina es la mujer más hermosa que yo he conocido y yo quiero que ella llegue a ser mi esposa. Y tú le narras todo el cuento. Y él te dice, ok, mira, ¿sabes qué? Primero, no le digas tan rápido lo que tú quieres hacer con ella. No le digas tan rápido tu plan. Ve con calma, tranquilo. Él te limita. Te limita. Si tienes experiencia, le dices, yo sé que tú quieres tener 8 hijos, pero no le vas a decir eso en la primera cita. No le hables de eso. Limítate a decirle que algún día tú lo consideras, pero que tú eres muy abierto a hablar con tu esposa de cuántos hijos quieren tener. Y él te ayuda a limitar ese plan, aprecias el consejo de otros. Pero tú vas y cuando vas a recogerla, tú llevas en tu mente y te recuerdas, Jairo, Jairo, Jairo. Tú puedes tener el mejor plan del mundo. Tú puedes creer que hombre como tú no hay dos en la tierra y que esa mujer desaprovecharía este portento de hombre si te deja ir. Tú puedes pensar eso, pero tú sabes en el fondo de tu alma que por muy bueno que sea tu plan, tú le vas a hacer una propuesta, pero que la última palabra la tiene ella. Ella te va a decir sí, te va a decir no, y en el peor de los casos, que es la cosa que más detestamos los hombres, déjame pensarlo. ¿Les ha pasado eso? Por ahí los que sonríen, volean codo. Es así. Tú sabes que finalmente el hombre propone, pero la mujer dispone. El punto, mis hermanos, es que nosotros muchas veces pensamos o creemos, y es así realmente, que Dios funciona de la misma manera. Nosotros proponemos, pero Dios dispone. ¿Sabes por qué una mujer le dice que no o que sí a un hombre? A ver, mujeres, ¿por qué dijiste tantos no? Y a Christopher Armando le dijiste sí, decirle, mira, han pasado 20 que les he dicho que no, pero a ti te voy a decir que sí. Deberías valorarlo. ¿Por qué una mujer le dice que no a algunos y le dijo que sí a uno? Alguna va a decir, ay no, pudiera volver el tiempo atrás. No diga eso. Pero dices que sí a ese que te hizo la propuesta porque tú también tenías un plan. Y como este chico, este hombre se ajustaba a tu plan, tú dijiste, sí, es la clase de persona que yo quiero para mi vida. Tú tienes un plan, ese plan que él te propuso se ajustó al tuyo. Una mujer dice que sí o que no de acuerdo al plan que ella tenga. Y eso tiene que ver cómo se levantó ese día, con lo que quieras. Pero es si sí va de acuerdo a su plan o si no va de acuerdo a su plan. ¿Sabes que con Dios es igual? ¿Sabías que Dios tiene un plan? Y que Dios tiene un plan y que en ese plan Él va a hacer cuanto Él quiera y que Él le va a decir sí o no a tu plan, si va de acuerdo o no a su plan. Nuestro texto dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Dios tiene un plan y la última palabra la tiene Él. Así que Él va a decir que sí o que no, si tu plan se ajusta a su plan. Yo quisiera convencerte en esta mañana por la Escritura que dejar que Dios disponga de tus planes es la cosa más liberadora y más provechosa que tú puedas llegar a experimentar. Y permíteme darte 3 razones para eso.
Porque es bueno que después de hacer un plan, no hagas el plan, sino que vayas a Dios y dejes que Él disponga de él. Tres cosas que nos provee el texto. Primero, porque tu corazón te engaña. Tu corazón te engaña. La Biblia dice que el corazón es muy engañoso. Y frecuentemente nos enfrentamos a la realidad de lo que nosotros creíamos que era el mejor plan de la vida, resultó ser un desastre. ¿Cuántos de ustedes no han tenido negocios que han emprendido convencidos de que este sí es el negocio que me va a sacar? Que este sí es el negocio de mi vida. ¿Cuántos aquí hemos emprendido cosas o entrado en relaciones que decíamos, ay, él sí, o ella sí? Y hemos probado el amargo sabor del fracaso. El corazón nos engaña porque al comienzo pareciera ser muy dulce, como esos confites, esos dulces que te dan y te venden, que tú empiezas a probarlos y son dulcecitos. Pero cuando te da por morderlos, están por dentro el ácido y tú dices, "Ugh". Así muchas veces funciona nuestro corazón. Nos hace pensar de que qué dulzura esto, qué buena idea, qué cosa tan maravillosa. Pero después cuando ya logramos morder esto, ese pecado o esa cosa, entonces viene el ácido y nos hace probar ese amargo sabor. Así que el corazón nos engaña y nos engaña en cuanto a los resultados de aquello que pensábamos que era muy bueno terminó siendo muy malo. Pero no solamente eso, el corazón también nos engaña en términos de los motivos de nuestro corazón. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros queremos disfrazar lo perverso de bondadoso. Déjenme ilustrarles eso. Viene una persona diciendo, pastor, yo quiero emprender este negocio, quiero hacer esto y aquello. Y entonces, como sabe que tiene que sonar muy espiritual ante su pastor, le dice lo siguiente. Y el pastor le pregunta, ¿y por qué quieres hacer eso? No, pastor, yo hizo tantas madres cabeza de familia en la iglesia y yo quiero darles oportunidades de trabajo. Yo quiero emprender este proyecto para que los niños tengan que comer y voy a montar un comedor comunitario para que todos los niños vengan y coman. Y si tu pastor tiene discernimiento, va a empezar a pensar, este me está queriendo vender su idea. Y muchas veces nosotros presentamos nuestros planes aún a Dios, ni siquiera al pastor, disfrazado de cositas que le agregamos para que suenen cristianas y que Dios tenga que decir que sí, para entonces llevarlo a cabo. Y entonces entramos en una relación que sabemos que no conviene, que Dios no aprueba, y empezamos a decir, pero ya está yendo a la iglesia, lleva 2 domingos. ¿Y cuánto llevas con él? 2 años. Ok. Y empezamos a mostrar, no, pero es que él habla mucho de Dios. Todas las mañanas le dice Dios, gracias por este día. Y empezamos a tratar de disfrazar con bondad algo que en realidad sabemos que Dios no está allí. Y el corazón nos engaña. Muchas veces hacemos estas cosas, pero en el fondo lo que estamos buscando tal vez es autogratificación. Tal vez lo que estamos buscando en hacer y emprender eso es el aplauso de alguien más. Y entonces quiero servir en la iglesia, pero quiero servir en la iglesia porque veo que me pueden aplaudir, etcétera. Calmar la conciencia de algún pecado. Pero recuerda que Dios no mira lo externo. Tú puedes tener y aparentar el mejor plan, pero si en el fondo lo que Dios hace, según el versículo 2, es que Dios pesa los espíritus. Aunque tu camino te parezca limpio en tu propia opinión, lo que el Señor va a pesar es el espíritu. Dice NBI, Dios conoce los motivos. De tal manera que tu plan puede presentarse muy bien y venderse muy bien, pero si en el fondo la motivación por lo que quieres hacer eso es una motivación que no glorifica a Dios, Dios va a terminar pesando ese motivo y vas a ser hallado falto. Recuerda, mis queridos hermanos, recuerden que lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que buscamos en lo que hacemos. De tal manera que lo que Dios va a buscar en el fondo es, ¿por qué haces eso que estás haciendo? ¿Por qué quieres llevar a cabo ese plan? ¿Por qué te empeñas en esta idea? ¿Qué es lo que hay realmente en el fondo de tu corazón? Así que la primera razón por la que es bueno no llevar a cabo nuestros planes, sino dejarlos en manos de Dios, es porque Dios tiene un plan perfecto y es porque Dios conoce nuestro corazón y nuestro corazón no nos engaña. Segundo lugar, porque Dios tiene un plan perfecto y conoce las consecuencias. Versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para quién? Y aún el impío para el día malo. Dios tiene un plan tan perfecto que ni los malvados le sobran. Eso es lo que dice el texto. Dios tiene un plan tan perfecto que ni los malvados, ¿qué hago con estos? Al impío lo hizo para el día
malo. ¿Recuerdas por qué una chica le dice que no a una propuesta de un hombre? ¿Lo recuerdan? Porque ya tiene un plan. Ahora bien, cuando tú recibes el no, si tú eres como yo y recibiste algunos no, si ella te dice que no, tú dices, como en buen mexicano dirían, ¿acaso que ni quería? Mira lo que te estás perdiendo. Miles andan detrás de mí. ¿Te imaginas tú diciéndole eso a Dios? En tu plan. Mira lo que te estás perdiendo. Encuéntrate a alguien que tenga un plan mejor que el mío. ¿Te imaginas tú en ese plan? Tú puedes hacerlo con una chica porque tal vez ella esté sí realmente equivocada y ha dejado ir al mejor partido. Puede ser, pero con Dios no pasa así, porque Dios tiene un plan perfecto. De tal manera que si Dios te dice no, es porque es lo mejor, porque Él tiene un plan perfecto y Él no se equivoca. Tú no vas a poder decirle a Dios y fanfarronear delante de Él de que tu plan era mejor y que Él dijo no y se lo está perdiendo. Y es que en ocasiones, mis hermanos, en el medio de ese plan perfecto de Dios, nosotros vivimos situaciones donde creemos que ese plan no va a funcionar, que como que Dios se equivocó, como que finalmente el plan de Dios se va a frustrar, como con Jesús. ¿Quién se iba a imaginar que aquel que decía que era el Redentor y el Salvador del mundo iba a terminar en una cruz? Y sus discípulos ahí al lado de él diciendo, pero este era el que nos prometió y el que dijo que nos iba a restaurar y el que prometió la salvación para Israel. Y ellos están confundidos en medio de la cruz porque pareciera que Dios está fracasando en esto. Moisés, que Dios le dice, voy a mandar plagas para que el faraón se arrepienta. Y Moisés dice, ok, listo, vamos a emprender ese plan, Dios quiere esto. Plaga número 1. Faraón se endurece, no funciona el plan. Ok, va la segunda plaga y Faraón peor. La tercera la vencida. Pasa la tercera plaga y nada pasa. 4, 5, 6, 7, 8 y pareciera que Dios se equivocó de su plan y que eso de las plagas no va a funcionar. Pasa eso con nosotros. Hay momentos en nuestra vida que pareciera que no funciona y aún yo sé que tú has orado, muchos de ustedes oran por sus hijos o por un esposo o una esposa no creyente y pareciera que nada funciona. Y no sé si fue tu caso, fue el mío y creo que es la mayoría de nosotros, que no llegamos al Señor a la primera, sino que Dios envió 35,000 predicadores antes que este. 20,000 personas, familiares, amigos que nos hablaron del Señor y nos compartieron la palabra. Y nuestros oídos, chévere, gracias por orar por mí, muy amable, me gusta lo que usted me dice, eso está muy bonito. Ay, gracias, pero tu corazón igual de endurecido. Y pareciera que es más fácil convertir al diablo que a ti. Y tú dices, no, mi hijo, mi esposo. Si Dios tiene un plan, Dios cumplirá ese plan. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y aunque a veces parezca que fracasa, al final el plan de Dios se impondrá. ¿Sabías que tú estabas en ese plan de Dios? ¿Sabías que Dios no tiene imprevistos? ¿Sabías que a Dios no lo desestabiliza la economía, Trump, el muro? ¿Sabías que Dios no lo desestabiliza la competencia y no tiene competencia al frente o al lado de tu negocio? ¿Sabías que a Dios no le preocupa el futuro porque Él vive en su eterno presente? Por eso y por mucho más, mis hermanos, que es Dios y nosotros no somos, porque nosotros sí somos imperfectos, a nosotros sí nos llegan imprevistos, a nosotros sí nos preocupa el futuro, a nosotros sí nos llega la competencia al lado o al frente. Por eso no existe nada más liberador que entregarle nuestros planes al Señor para que Él disponga de ellos de acuerdo a lo que Él quiera. Es bueno dejar que Dios disponga de tus planes porque Él es el único que tiene un plan perfecto y conoce las consecuencias. Tú las puedes prever algunas, pero no las conoces. Y finalmente, Dios es bueno dejar que Dios disponga de nuestros planes porque Dios ama la dependencia. ¿Y saben qué es lo mejor? No solamente la ama, sino que la recompensa. ¿Dónde dice eso? Versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y ¿qué pasará? Tus pensamientos, puede traducirse planes también, serán afirmados. Mira el contraste en el verso 5. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón no quedará
impune. ¿Y quién es un altivo de corazón? Sino aquella persona que piensa que puede levantarse un día y decir lo que el libro de Santiago en el capítulo 4, verso 13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a Ciudad de México, a Monterrey o a Querétaro, y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, la misma palabra, en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Dios se opone a la soberbia. ¿Acaso podemos nosotros disponer de la vida? ¿Sabes tú si al salir de este lugar vas a llegar a almorzar a tu casa o al lugar donde vayas? ¿Tienes certeza de eso? Alguien puede decirme: yo sé que eso va a ser así. Ninguno de nosotros sabe. Vivimos eso de cerca hace algunos meses con un pastor amigo. Estaba predicando en una iglesia como estas. Empezó con una tos, no pudo terminar el sermón. Lo llevaron hospitalizado, a los 3 días falleció. Así, 2 niños pequeños. ¿Quién se esperaba eso? Nadie. Un hombre vital. Él sí iba al gimnasio cada año y pareciera que un roble. No sabemos. Así que Dios se opone a los orgullosos, pero Dios bendice al dependiente. Dios aborrece a aquellos que se declaran repúblicas independientes y declara que no quedará impune. Por el contrario, la Escritura es clara en mencionar las bendiciones de quienes dependen de Dios. Y verso tras verso, como aquí en este verso, como también en el Salmo 37, que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Famoso salmo que nos memorizamos muchos. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. O como el Salmo 55, verso 22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá y no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Esta es la recompensa de la dependencia, la bendición de poner nuestros planes delante del Señor y dejar que Él haga lo que Él quiera. Y saben, este texto y este asunto de la dependencia de Dios fue puesta a prueba por el mismo Dios. ¿Cómo así? ¿Sabías tú que la primera persona en el universo que tuvo un plan fue Dios? Desde la eternidad, Dios tuvo un plan, que iba a llegar un momento en que Él iba a salvar un pueblo para sí, para que publiquen sus alabanzas, que Él iba a rescatar del pecado a su pueblo. De hecho, en Génesis capítulo 3 deja la primicia de esa promesa y le dice a la serpiente: ¿sabes qué, serpiente? Tú le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y lo que encontramos desde Génesis a Apocalipsis es un paso tras paso del desarrollo del plan de Dios. Por eso llamamos a la Biblia la historia de la salvación, el plan de redención, porque lo que tenemos en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis es el plan macro de Dios, que Dios va a cumplir letra a letra, coma tras coma, ni una de ellas pasará. Y Dios en la historia vino cumpliendo, y llegaron los grandes hombres de Dios, vinieron los profetas, hasta que en el tiempo señalado, dice Gálatas 4:4, cuando se hubo cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para cumplir y llevar a cabo la redención del pueblo de Dios. Así que todo se trata de un macro plan, el plan de Dios, ante lo cual los demás planes, microplanes que tú tienes, que yo tengo, caen en su justa medida a su macro plan. Y Jesús vino y Jesús vivió bajo el plan del Padre, vivió bajo la ley, cumplió todo lo que de Él estaba escrito y se sometió a cada cosa que Él tenía que someterse, se bautizó, fue a las fiestas, todo lo que la ley le decía que Él tenía que hacer. Él se sometió perfectamente al plan del Padre. Pero ¿sabes una cosa? Un día Jesús tuvo un plan, Getsemaní, y Jesús le dijo a su Padre: Padre, tengo una idea.
pasa de mí esta copa. Jesús tuvo un plan en medio de, la Biblia lo describe, sudar sangre en medio de su angustia. Y él hizo el plan porque buscó unos amigos para que lo apoyaran, solo que los amigos se quedaron dormidos orando. Él fue al Padre, pero al final, ¿sabes qué hizo él? Dijo: Padre, este es mi plan, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué? Porque dice el proverbio que el hombre propone, pero Dios dispone. Y Jesús dijo verso tras verso en el Evangelio de Juan sobre todo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que yo hago y digo es de lo que Él ha escuchado. De tal manera que Jesús, aunque tuvo un plan, pudo proponerle al Padre ese plan y lo propuso: si es posible, pasa de mí esta copa. Puso su plan en las manos del Padre. ¿Y sabes qué le dijo el Padre? No, no. Y en el no de Jesús, él pudo aceptarlo y entender que era la voluntad de su Padre y el plan de su Padre, y pudo entender que su plan no era mejor que el del Padre, y que disponer su plan significaba recibir esa respuesta. Y él recibió el no del Padre y caminó con gozo y firme hacia Calvario, llevando él mismo su madero para entregarse para la redención de su pueblo, de los hijos de Dios. El Padre le dijo no a su hijo para poderte decir sí a ti. Pero ¿sabes otra cosa? Jesús experimentó la promesa que hay en la dependencia del Padre. Jesús mismo experimentó este versículo, parte B, míralo conmigo. Cuando tú encomiendas tu plan al Señor y no dispones de Él, esta es la promesa que vas a vivir: no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Y aquel Jesús que pareciera que había quedado abatido en un sepulcro, al tercer día se levantó de entre los muertos y gozó del dulce sabor de la promesa del Salmo 55:22, de la promesa de Proverbios 16:3, de que aquel que dispone sus planes delante del Señor, Él no lo va a dejar caído y Él no lo va a dejar para siempre en abatimiento, sino que el Padre lo levantó al tercer día de entre los muertos, y a través de esa redención y esa resurrección de Jesús, tú y yo hoy tenemos esperanza de una nueva vida. Jesús mismo experimentó esa realidad de que su Padre le dijera no a su plan. Y tú que te quejas porque Dios te dijo que no, si a Jesús el Padre le dijo que no para cumplir su mayor plan, tenemos esperanza cada vez que Dios nos dice no a nosotros. ¿Y sabes qué es lo otro? Que Dios le dijo no a Jesús, pero le dijo sí a Pilato, sí a Herodes, sí a los sacerdotes, sí a los gentiles. ¿Dónde dice eso? Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Los que nunca se ponían de acuerdo para nada, hicieron un plan juntitos y les salió perfecto el plan para hacer, verso 28, cuanto tu mano, oh Dios, y tu consejo, oh Señor, habían antes determinado que sucediera. La razón por la que Dios dijo sí a ese plan es porque iba a pasar conforme al plan de Dios. Mis hermanos, no hay nada que nos deba dar más seguridad a nosotros de saber que tenemos a un Dios que tiene un plan perfecto y que hará cada cosa, cada microplan nuestro. Si entiendes que no se trata de ti, que la historia no se trata de ti, sino de su macro plan, y que Él va a usar cada plan tuyo y va a decir sí, si ese plan tuyo cuadra en su macro plan, y que si te dice que no es porque no va de acuerdo a su plan. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que el Señor al final de todo dice que aunque Él nos diga que no o que sí, todas las cosas que nos pasen obrarán para bien a los que amamos a Dios. Y eso nos debe dar esperanza, que los pensamientos de Dios sobre nosotros son pensamientos de bien y no de mal, que los planes del Señor son perfectos, que Él no dejará para siempre caído y abatido al justo. Eso debe darnos esperanza, aun cuando tú hayas recibido un no o dos no o tres no y estés cansado o cansada de recibir esos no de Dios. Yo quiero decirte de parte de Dios, Dios tiene el control, Él tiene un macro plan y no te has salido de ahí. Sigues ahí, aunque escuches un no, aunque sientas que tu vida no tiene sentido y que Dios como que se ha ensañado contra ti.
Él es tu esperanza y Él sigue al control. Tal vez, si tú estás hoy aquí por primera vez, tal vez si tú vienes aquí porque alguien te trajo de la oreja y te dijo tienes que ir a la iglesia hoy, porque ve que tu vida va rumbo al desfiladero y porque te ve que estás yendo cada vez peor, y tú vienes a este lugar, a una iglesia como esta, a escuchar a un pastor como estos, que te dice que tal vez todo eso es no, y todo ese tema de que tú crees que la vida contra ti se ensañó y que estás peor y peor y peor y que nada te sale, es porque Dios orquestó todos esos no que tú has recibido para traerte hoy a este lugar, porque hoy en este lugar Él quiere que tú atiendas a su voz y Él quiere decirte el mayor sí que tú puedas escuchar alguna vez. ¿Sabes cuál es? Juan 1:12, que a los que creyeron y a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio el sí. Si eres mi hijo, eres hijo de Dios. Así que si tú estás esta mañana y has recibido muchos no de Dios y Dios te trajo aquí, es para que escuches que Él te quiere dar el mayor sí de tu historia. Sí, puedes ser mi hijo. ¿Qué tienes que hacer tú esta mañana? Reconocer que tu vida está como está porque tú has caminado hacia eso, porque eres un pecador, porque estás lejos de Dios y lo que necesitas no es un mejor plan. Lo que necesitas no es salir de aquí diciendo, ya sé, voy a hacer esto, voy a aplicar esto y ahora sí me va a ir bien. No, lo que necesitas es un Salvador que te transforme desde adentro, que te dé una nueva vida para que puedas entrar en su macro plan y que todo lo que te pase a ti puedas decir con certeza, me ayudará bien. Porque entonces habrás entendido que en el amor que Dios te ha dado y ha derramado en ti, ahora tú puedes amar a Dios, y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ven a Jesús, y si ese es tu caso y hoy Dios te ha hablado y te ha traído a este lugar para escuchar solamente esto, busca una persona, un líder de la iglesia, alguien que tenga el chaleco de facilitador de servidor o algún pastor o quien te trajo, y pídele que ore por ti al terminar, y no te vayas sin hacer eso. Únete a la iglesia, al pueblo de Dios, crece y sigue viendo cómo Dios sigue cumpliendo su promesa en tu vida. Pero si tu caso es que tú ya eres un creyente y ya estás aquí y ya estás en Cristo y has recibido el mayor sí, entonces mi mensaje, mi querido hermano y hermana, es: haz tus planes en absoluta dependencia de Dios. Y recuerda esto, si algo te quieres llevar de todo esto que te he dicho es esto: Dios no recompensa los buenos planes, Dios recompensa el corazón dependiente. La Biblia no dice que Dios recompensa tus buenos planes, la Biblia dice que Él recompensa la dependencia. Así que haz tus planes en absoluta dependencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que con frecuencia Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Ese es nuestro Dios, esa es la generosidad de nuestro Dios. Conclusión: alista tu caballo para la guerra, ponte la armadura, haz todo lo que tengas que hacer, pero mientras lo alistas y antes de salir a la batalla, recuerda que la victoria es del Señor, no de lo grande del caballo o de lo portentoso que eres tú como guerrero, lo inteligente, lo disciplinado, o de la armadura que tienes puesta. La victoria es del Señor. Deja que Él disponga de tu caballo y entonces la victoria será segura. Unos confían en caballos, otros en carros y en jinetes, mas nosotros confiamos en el Señor Jehová de los ejércitos. Confía en Dios. Ok, ¿cómo aterrizo eso? Implicaciones, 3 cosas. Primero, ¿qué planes tienes? Tal vez tú tengas el plan de que el próximo año vas a querer tener un hijo. ¿Ese es un plan? Mi esposa y yo hemos decidido el otro año emprender la búsqueda de un bebé. Ese es un plan. Tú vas a decir, el otro año sí me caso, después de 6 años de noviazgo. Me van a casar con Z, por fin. Me van a atrapar, me voy a casar. Ese es un plan. ¿Has pensado emprender un nuevo proyecto, cambiarte de ciudad? ¿Estás considerando hacer algo, servir en la iglesia? Cualquiera que sea el plan, escoge uno solo y esta semana aplícale el plan. Piensa en ello, prepara ese plan, cómo lo harías, prevé dificultades, mira las oportunidades, todo lo que tú sabes de cómo hacerlo. Limítalo a lo que es justo, aprecia el consejo de otros, pregúntale a otros y al final ve de rodillas a Dios y llévale ese plan que tú tienes. Esa es la primera implicación, lo primero que quiero que tú hagas. 2, ¿cómo oras sobre tus planes?
¿Cómo estás orando sobre tus planes? ¿Saben por qué? Porque muchas veces oramos con nuestros planes de la siguiente manera. Escribimos una carta a Dios, como esta, hojas tal vez, y por aquí dice una firmita, una cosita, una línea que dice aprobado, y le decimos: Dios, ¿quieres firmar, por favor? Y simplemente vamos a Dios para que Dios ponga el sello aprobado. Y ni siquiera estamos orando de la manera correcta. Déjame ilustrarte esto de la siguiente manera y con esto termino. Me han dicho que aquí hay un restaurante muy bueno, no he ido, pero me han dicho que se llama Las Pampas, que venden muy buena carne, ¿verdad? Ok, me han hablado muy bien de ese restaurante. Imagínate que tú vas a Las Pampas al salir de este lugar y tú vas esta tarde o aún esta noche, pongámoslo en términos de la noche, tú vas a las 9 de la noche a Las Pampas a comer. Tú ves esa carta extraordinaria y tú dices: que me como, todo es carne, todo es rojo. Y tú dices: voy por un filet mignon o una punta de anca, no sé, el corte que más te guste. Y tú pides eso al mesero y le dices: por favor, me traes esto con una buena orden de papas, chile que no falte aquí en México, lo que sea, y me lo traes. Llega el mesero 20 minutos después y te pone en tu mesa, en tu plato, una ensalada César. ¿Qué le dirías tú al mesero? No pedí eso. Muy bien, yo también le diría eso. Y si él te dice: señor comensal, lo que pasa es que son las 9:30 de la noche y su esposa me ha dicho que usted tiene el colesterol alto, los triglicéridos están por allá por encima, y a usted no le conviene a las 9:30 de la noche comerse este corte porque tiene mucha grasa y te va a hacer mal. Tu organismo no lo va a digerir bien. En cambio, la ensalada te va a caer muy bien. ¿Usted qué le diría? ¿A ti qué te...? Así tratamos a Dios a veces. Le traemos a Dios nuestro pedido: filet mignon, por favor. Y resulta que Dios dice: no. Y en vez de carnecita nos trae ensalada. Y vemos a Dios y: ¿qué te estás creyendo? Esto no fue en absoluto lo que yo te pedí. Muchas veces Dios nos va a traer ensalada en vez de carne, porque Él sabe lo que es mejor. ¿Puedes estar feliz con eso? ¿Puedes confiar que es lo mejor? Quiero que oremos al Señor esta mañana, así que pongámonos de pie y vamos a terminar en oración y adorando al Señor juntos. En esta me fui de largo un poquito más, confié que ya no vienen más servicios, así que me desfogué. Quiero que te tomes un minuto para ver cómo esto tiene que ver contigo. No sé todo lo que dije que enganchó tu corazón como una verdad que necesitas abrazar. No sé si esto te está llevando al arrepentimiento o te está llevando a reiterar: sí, esto es lo que yo he hecho y Dios me trajo para ratificar que este es el plan que debo emprender. No sé si esto te anime a confiar porque has escuchado últimamente muchos no de Dios y estás triste, acongojado por tantos no y no entiendes. Y hoy puedes descansar en que si aún Jesús recibió un no y que eso terminó siendo la mayor bendición de la humanidad, pues que Dios sabrá usar todo lo que Él hace para bien de los que le aman. Y entonces recibes ánimo para seguir confiando en tu Dios. No sé cuál sea tu caso, pero sé que la palabra de Dios no vuelve vacía, así que tómate un minuto en silencio para orar y responder a Dios. ¿Qué es lo que Dios te habló y qué tienes para decirle a tu Dios? Un minuto ahí en silencio.
Gracias, Señor, esta tarde. Gracias por recordarnos una vez más que esto no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Que tú no existes para cumplir nuestros sueños y nuestros planes, sino que nosotros existimos para participar en los tuyos, en el tuyo realmente. Así que gracias por ponernos otra vez en perspectiva, por ponernos de nuevo en la línea de lo que es tu voluntad y tu voz para nosotros. Gracias por Jesucristo, Señor. Nos emociona y me emociona pensar que tú le diste un no a tu propio hijo y le dijiste no a un plan suyo. Y cuando considero aún las peticiones que mi hijo me hace aún en medio de dolor y de angustia, que quiero salir corriendo para decir sí y abrazarlo, llevarlo al médico o hacer algo para mitigar su dolor y su angustia, que tú te has resistido a eso, Señor, al ver a tu hijo angustiado hasta sudar sangre y decirle no, no puede ser así, tienes que ir a la cruz para cumplir el plan que desde la eternidad nos hemos trazado en la Trinidad. Y de darle la espalda a tu hijo, abandonar a tu hijo y hacer que tu hijo pronunciara las palabras tal vez que más martillaron tu corazón: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Señor, sé que en medio de este lugar y en medio de tantas personas puede haber gente que se siente así hoy. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué todo lo que propongo y lo que planeo y lo que emprendo no sale? Porque todos los planes que yo emprendo parece que tú vienes con un no tras no tras no. Yo te animo hoy, no te mires a ti mismo, mira a Jesús en la cruz y cobra ánimo y esperanza de que Dios no dejará para siempre caído al justo, de que Dios tiene un plan perfecto y que esos no que te ha dado te van a ayudar a bien, porque le amas, porque quieres depender de Él. Aférrate a Jesús. Él te puede entender cuando te sientes así como te sientes, en esa condición de que parece que nada funciona y has fracasado. Él sabe tu dolor cuando pareciera que hay un no que te martilla el alma. Ven a Jesús y haya su consuelo. No hay nada mejor que puedas hacer que depender del Padre, porque Él obrará todo para tu bien. Dios no se ha olvidado de ti. De hecho, se olvidó de su propio Hijo para nunca más tenerse que olvidar de ti. Y Él se acordó de ti y te rescató y te redimió y te dio un nuevo nombre, te llamó Hijo de Dios. De tal manera que Él no solamente te ha dado a Jesucristo, sino que si te ha dado a Jesucristo, ¿cómo no te dará junto con Él todas las demás cosas que necesitas? Confía en Dios. Él te dará todo lo que tú necesitas, porque ya te dio lo más valioso para Él, que fue a su Hijo. Confía en Dios. Padre, renueva nuestra confianza en ti. Ayúdanos a renovar nuestra dependencia de ti. Y como cantábamos esta mañana, ayúdanos a entender que tú tienes un plan mejor y que lo tuyo siempre es mejor. Y entonces renueva nuestra confianza, renueva nuestra fe y ayúdanos a que cada plan que nos tracemos de aquí en adelante podamos tener el gozo de disponerlo delante de ti y decir: Padre, he sido responsable, he sido diligente, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y si es un no, recibirlo con gozo, porque es lo mejor para mí. Y si es un sí, pues darle gloria a Dios, porque eso participará en su plan y en su proyecto mayor. Danos esa actitud que tuvo Cristo Jesús. Danos ese corazón de encomendarnos a ti y de confiar de que tus planes siempre serán los mejores. Esa es nuestra oración, Señor, y nuestro ruego en Cristo Jesús. Amén. Adoremos juntos al Señor para terminar esta mañana, esta tarde.